Estábamos tratando la virtud de la fe, que es la primera de la Secunda Secunde, en el contexto del curso de moral, que abarca la primera sección de la segunda parte y la segunda sección, que es la que estamos analizando ahora. En la primera sección hemos visto los temas generales, el fin del hombre, los actos humanos, las pasiones. Hemos visto el tratado de la ley, el tratado de la gracia, también el pecado y otras consideraciones que aparecen allí. La gracia es el fundamento de las virtudes sobrenaturales, de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales infusas. Las 4 adquiridas, que se realizan de modo imperfecto, se dan perfectamente por la gracia de Dios. Hay otras que las superan, son las virtudes teologales, que tienen a Dios directamente por objeto. La primera es la fe, es el fundamento de todas las demás. Respecto de la fe, hemos analizado su objeto, su sujeto, el acto de fe, la confesión externa de la fe. Ahora nos toca ver algunos puntos más particulares y sobre todo los dones del Espíritu Santo que están conectados con la fe, que son los de ciencia y entendimiento. En la cuestión 7 de la Secunda Secunde se trata acerca de los efectos de la fe que ya nos conectan con la operación de los dones. Recordemos que para Santo Tomás los dones del Espíritu Santo son más perfectos que las virtudes morales infusas, o sea, las 4 cardinales, pero son complementarios respecto de las teologales, o sea, estas son superiores a los dones. La fe, la esperanza y la caridad son el sentido último de los dones que las acompañan. En el caso de la fe, que es el primero, se trata de el entendimiento y la ciencia, son dones intelectuales, como lo es también la sabiduría, que es el más perfecto de todos. Complementa la virtud de la caridad y es tratado más adelante. Estos 3 dones constituyen el núcleo de la vida mística apoyada sobre la fe, o sea, lo que los grandes autores han denominado contemplación es fundamentalmente un desarrollo, un despliegue de la fe iluminada por los dones del Espíritu Santo, de ciencia, entendimiento y sabiduría, sobre todo el don de sabiduría, por el cual se gusta de Dios con una experiencia particular, cosa que no es posible en el orden natural, porque el conocimiento es siempre indirecto y más bien por la vía de la negación que por la afirmación, porque no sabemos de Dios lo que es, sino más bien lo que no es. En la cuestión 7, decíamos, se trata de los efectos de la fe. Aquí se comienza a preparar el perfeccionamiento que realizan los dones. El temor es efecto de la fe. El temor es un movimiento de la potencia apetitiva y todos los movimientos del apetito tienen por principio el bien o mal conocidos. En consecuencia, como todos los movimientos del apetito, debe tener como principio alguna aprensión. En el caso de la fe, esta produce en nosotros cierta representación de algunos castigos que nos puede inferir conforme al juicio que se nos puede inferir conforme al juicio de Dios. De esta manera, la fe es causa del temor a verse castigado por Dios y esto nos da el temor servil.
es asimismo causa del temor filial, que consiste en temer separarse de Dios, o por reverencia cuida de no compararse con Él. Esto está en función de la estima que la fe nos hace tener de Dios, como bien inmenso y altísimo, y que separarse de Él o pretender equipararse con Él es un gran mal. Pues bien, la causa del primer temor, es decir, del servil, es la fe informe. Del segundo, en cambio, lo es la fe formada, que por la caridad hace que el hombre se una y someta a Dios. O sea, el primer efecto de la fe es un temor que finalmente es un don del Espíritu Santo, el don de temor. Con ese don se comienza toda la vida espiritual, porque gracias a ese temor, que al principio es servil, o sea, miedo del castigo, que sigue al apartarse de Dios, el temor de la pena, produce que se inicie el proceso de perfeccionamiento espiritual. El último temor es el temor perfecto, el temor que es filial, o sea, el temor de ofender a Dios, no por el castigo, sino por ser Él quien es. En este caso, el temor es un don del Espíritu Santo en el sentido propio del término. En el primero no lo es en sentido propio, sino que es una gracia imperfecta que se ordena esta perfecta, el don de temor del Espíritu Santo, en el cual, aunque al principio también hay un miedo del castigo, pero fundado sobre la caridad, aquí al final del desarrollo de este don hay no un miedo del castigo, sino un miedo de separarse de Dios, que es lo que San Pablo expresa, por ejemplo, en sus cartas, cuando dice que por el apostolado puede aceptar estar separado de Cristo en la percepción inmediata, en la vida mística que él tenía de modo excelente. El don del Espíritu Santo, entonces, del temor, es como el más inicial de todos. Pero la fe produce la purificación del corazón, no solamente el temor. Este es el efecto más importante. Como dice la carta de San Pedro, como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, purificó sus corazones con la fe. La impureza de las cosas proviene de la mezcla con otras más viles. Así no se dice que la plata, que es impura por la mezcla con el oro, que incrementa su valor, sino de la mezcla con el estaño o el plomo. Ahora bien, es evidente que la criatura racional es más digna que el resto de las criaturas temporales y corporales, y por eso se hace impura al someterse a las cosas temporales amándola. De esa impureza queda purificada por el movimiento contrario, o sea, cuando se encamina hacia Dios, que es superior a ella. Pues bien, el primer principio de ese movimiento es la fe, según las palabras de la carta a los Hebreos: el que se acerca a Dios ha de creer que existe. Por consiguiente, el primer principio de la purificación del corazón es la fe. Y si ésta está perfeccionada por la caridad formada, causa la purificación perfecta. Es decir, cuando no hay fe, la mente está dirigida hacia abajo, hacia las cosas inferiores, está mezclada con lo que es vil. Cuando viene la fe, se encamina hacia Dios, que es superior a ella. Por eso, como habíamos dicho, el pecado fundamental es el pecado de infidelidad, o sea, el pecado más grave, que aparta totalmente la mente de Dios, es no creerle, porque si no se le cree no puede haber otras virtudes, sobre todo no puede haber caridad. En el Evangelio, de muchas maneras, se nos dice que el fundamento de la vida espiritual es la fe.
Entonces lo primero que hace la fe es purificar la mente, rectificarla para que no se adhiera desordenadamente, de modo especulativo y de modo práctico, a las cosas temporales y se eleve hacia las espirituales y principalmente hacia la causa de todo, que es Dios mismo. Esa perfección de la fe viene por su unión con la caridad, que ella permite, porque no puede haber caridad sin fe, como ya explicamos. Todo el camino espiritual comienza por la fe. Por eso es el principio de la purificación del corazón. Cuando la fe tiene la caridad, es causa de purificación perfecta, o sea, de una transparencia del corazón que está adherido a Dios y que se aleja de las cosas no solo malas, sino incluso inferiores a Dios, porque tiene toda la mente dirigida hacia Él. Dice también, en la respuesta a una objeción, la fe, incluso informe, excluye cierta impureza opuesta a ella, es decir, la del error. Cuando no hay fe, hay error. Hay error no solo respecto de la fe misma, sino también respecto de las verdades naturales. Esta impureza tiene lugar cuando el entendimiento humano se adhiere de manera desordenada a las cosas inferiores a él, a saber, cuando pretende medir las cosas divinas según el módulo de las cosas sensibles, o sea, cuando la religión está construida sobre la base de la realidad temporal, o sea, de lo que la mente capta de la realidad temporal. Esto lo podemos ver de muchas maneras en la historia de la cultura, en la historia de la filosofía. El iluminismo es una comprensión de la fe de esta naturaleza, es decir, la fe es algo que puede estar al servicio de las cosas temporales, de la política, de los reinos de esa época, de las monarquías ilustradas del tiempo, pero no algo que propiamente eleva la mente hacia Dios. De hecho, en la filosofía moderna la fe es inferior a la razón. En Kant, en Hegel sobre todo, la fe en la fenomenología del espíritu es un paso para llegar al saber absoluto. La fe es un elemento finalmente reducido al ámbito de la sensibilidad. Todas las concepciones iluministas terminan por formular la fe de esta manera. Es decir, la fe no es algo intelectual y por supuesto no es algo superior a la razón, es lo contrario. Por eso Santo Tomás aquí explica con mucha claridad que la fe purifica la razón. O sea, cuando la razón está imbuida de una mentalidad solamente temporal o científico-material, como en el caso de Kant, es evidente que la fe no puede ser sino una especie de dimensión sentimental complementaria. Kant dice en el prólogo de la crítica de la razón pura que tuvo que anular el saber para dar lugar a la fe. ¿Qué está diciendo ahí? Que el saber metafísico, que es aquel al cual tradicionalmente, el saber metafísico al cual tradicionalmente corresponde la fe, tiene que ser anulado para dar lugar a la fe, pero es otra fe, y finalmente no para dar lugar a la fe, como dice él, sino para dar lugar a la pura razón, que es aquello de lo cual trata el libro que prologa. Es decir, la pura razón es el estudio que hace la razón sobre sí misma respecto de su adecuación a las cosas materiales. O sea, es finalmente una especie de filosofía de la ciencia, en el sentido moderno del término. O sea, es el estudio formal de las reglas de la razón en cuanto se aplican al conocimiento de lo material, a una experiencia que ni siquiera es experiencia en el sentido propio del término, sino que es experiencia posible, como dice Kant,
experiencia posible es al final una experiencia racional. Así se cae en el racionalismo absoluto que da lugar al idealismo absoluto de los filósofos posteriores. La razón se encierra en sí misma. Todo esto se da porque efectivamente se anula la fe, al revés de lo que dice él, porque lo que él llama fe no es fe, es otra cosa. Es decir, es una dimensión afectiva de la naturaleza humana, pero no es propiamente la fe. La fe es siempre un acto intelectual, como ya hemos visto, y este acto intelectual eleva la mente por encima de sí y le hace alcanzar a Dios, por supuesto, sobre la base de la naturaleza de la misma mente que es capaz de conocer racionalmente a Dios. La fe no sería posible si la razón no tuviese la capacidad de llegar efectivamente a Dios y de conocerlo como causa de todas las cosas, como lo han descubierto los filósofos más eminentes de la antigüedad, Platón y sobre todo Aristóteles. La metafísica es el estudio de las causas de las cosas. La fe supone que la causa se revela, es decir, que Dios habla y que la mente humana, el intelecto humano, tiene una capacidad para percibir ese lenguaje. Un lenguaje que es principalmente interior, pero que tiene también elementos exteriores, las palabras de la Sagrada Escritura, de la tradición, y finalmente la enseñanza viva de la Iglesia. En ese sentido, la fe, como ya explicamos, es sobrenatural, es realmente intelectual, perfecciona el entendimiento, pero va más allá del entendimiento, es sobrenatural. Esta es la fe que purifica. Cuando falta esta fe, la razón está oscurecida. Finalmente cae en una situación de oscuridad que se refiere no solamente a Dios, sino incluso a las mismas realidades naturales y creadas y temporales. Esta impureza, la impureza de la razón, tiene lugar cuando el entendimiento humano se adhiere de manera desordenada a las cosas inferiores a él, a saber, cuando pretende medir las cosas divinas según el módulo de las cosas sensibles. Mas cuando está informada por la caridad, no tolera impureza alguna, porque el amor cubre todas las faltas, como se dice en el libro de los Proverbios. Esta, dice la respuesta a la tercera objeción, no es la oscuridad de la fe en cuanto se refiere a Dios, que supera la capacidad del entendimiento humano, sino que esta última de la cual se hablaba es la oscuridad de la razón, porque no llega al nivel de su propia naturaleza y de su propio acto. Muy especialmente la fe, muy especialmente la razón está oscurecida por el pecado, es decir, por un desorden respecto de la razón práctica, porque la razón práctica y la especulativa son la misma razón. Cuando la razón práctica está oscurecida por el influjo de los actos desordenados y de las pasiones desordenadas, la razón especulativa también sufre las consecuencias, porque es una sola facultad, ¿no? Como decía Aristóteles, el entendimiento especulativo por extensión se hace práctico. El entendimiento especulativo por extensión se hace práctico. Es claro que hay una circulación, como diría Aristóteles, entre lo que sucede en el entendimiento práctico y lo que se da en el entendimiento especulativo. Por eso el influjo sobre la razón de la conducta práctica desordenada es tan profundo, porque finalmente todo en la naturaleza humana se centra en la inteligencia de la razón, que es lo determinante en la naturaleza y en la vida humana.
Veamos ahora en la cuestión 8 el don del entendimiento. El don del entendimiento, de una manera general, significa una capacidad de entrar profundamente en la realidad que expresa a Dios. No directamente Dios como tal, porque en esta vida es imposible tener la visión beatífica de Dios, pero sí en Dios, cómo puede ser percibido a través de las verdades de fe principalmente, o sea, de las verdades de la revelación. Sobre todo las que se dirigen directamente a Él. En la Escritura, en la lista de los dones del Espíritu Santo, está claramente la sabiduría y la inteligencia. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y aquí explica en qué sentido se habla de inteligencia. El nombre de entendimiento implica un conocimiento íntimo, o sea, conocer adentro. Aquí tenemos entender, significa en efecto algo como leer dentro. Esto resulta evidente para quien considere la diferencia entre el entendimiento y los sentidos. El conocimiento sensitivo se ocupa en realidad de las cosas sensibles externas, mientras que el intelectual penetra hasta la esencia de la realidad. Su objeto, lo que es el ser, como enseña el filósofo Aristóteles en el tercer libro de Ánima. Ahora bien, las cosas ocultas en el interior de la realidad y hasta las cuales debe penetrar el conocimiento del hombre son muy variadas. Efectivamente, bajo los accidentes está oculta la naturaleza sustancial de las cosas. En las palabras está oculto su significado. En las semejanzas y figuras la verdad representada. Bueno, aquí está describiendo el orden natural del entender. Para entender hay que razonar, y razonar significa pasar de lo que es manifiesto a lo que es oculto. En general, en todo razonamiento, incluso en los modos y las figuras del silogismo, se da este proceso, o sea, desde lo que ya se conoce se pasa a lo que no se conoce, a lo que está secreto, oculto para la razón. Esto es en general entender. Conocemos primero los accidentes, después llegamos hacia la substancia. Oímos primero las palabras, después percibimos su significado con el entendimiento. En los símbolos, en las semejanzas y figuras, conocemos una verdad. En otro plano distinto, las realidades inteligibles son en cierto modo íntimas respecto de las realidades sensibles que percibimos exteriormente. Como en las causas están latentes los efectos y viceversa. Antes se trataba más bien de la abstracción, ahora se trata del juicio acerca de los efectos a partir de las causas.
De ahí que en relación a todo esto puede hablarse de la acción del entendimiento y cómo el conocimiento del hombre comienza por los sentidos, o sea, del exterior. Es evidente que cuanto más viva sea la luz del entendimiento, tanto más profundamente podrá penetrar en el interior de las cosas. Ahora, como se verá después, la luz del entendimiento está profundamente embotada en la condición concreta de la vida de los hombres, aunque es verdad que se pueden conocer algunas realidades con la pura razón, sobre todo realidades prácticas, más técnicas que morales. Sin embargo, es verdad que la mente de muchos hombres está embotada. Para eso es útil hacer una comparación con lo que produce la privación de la fe y la privación del don de entendimiento. Aquí se trata de los pecados contra la fe y después viene lo contrario a los dones del Espíritu Santo. Tratando acerca de los vicios opuestos a la ciencia y el entendimiento, viene en primer lugar la ceguera de la mente, es decir, cuando no hay entendimiento, especialmente como don del Espíritu Santo, se produce la ceguera de la mente. No se trata solamente de la falta de fe, sino de la falta de penetración en la realidad de las cosas que produce la luz del Espíritu Santo. San Gregorio, que es un autor principal para Santo Tomás, San Gregorio Magno, en su tratado de las cosas morales, pone la ceguera de la mente entre los vicios que origina la lujuria. Es decir, que la purificación de la mente es contraria muy especialmente a la ceguera de la mente que produce el dirigirse la razón solamente hacia las cosas materiales y muy especialmente el ponerse de alguna manera práctica al servicio de la lujuria. Como la ceguera corporal es la privación de lo que es principio de visión corporal, así también la ceguera de la mente es privación de lo que es principio de la visión mental o intelectual. Y este principio es en realidad triple. El primero, la luz de la razón natural. Esta luz, por pertenecer a la naturaleza específica del alma racional, jamás se apaga en ella. A veces, sin embargo, se encuentra impedida para realizar su propio acto por la rémora que le ofrecen las fuerzas inferiores, de las cuales necesita el entendimiento humano para entender, como puede comprobarse en los Amentes y Furiosos, de lo cual se trató. Es decir, la luz de la razón está siempre. Aristóteles al entendimiento agente, que es el que hace entender, al entendimiento posible, el cual propiamente entiende, lo llamaba luz. Esa luz es constitutiva del hombre, no puede apagarse nunca. El mismo ser de la persona humana es una cierta luz, dice también Santo Tomás. Ahora bien, esa luz, para hacer conocer, necesita el ordenamiento de los sentidos, porque el hombre no es espíritu puro, no puede percibir esa luz sino con la ayuda de los sentidos, no puede percibir la realidad inteligible, la luminosidad de las cosas inteligibles sin la ayuda de los sentidos, que hacen que esa luz sea proporcionada a él mismo. Ahora, cuando los sentidos están desordenados por un uso desproporcionado, como sucede en los vicios, sobre todo en este caso la lujuria, sucede que esa capacidad intelectual queda
disminuida o incluso enceguecida para las cosas principales. Aquí se está hablando principalmente de Dios, de la causa de todas las cosas, de la realidad en su profundidad, de la dimensión metafísica. Todo eso queda oscurecido por la ceguera de la mente, producida por la lujuria. Aquí se habla en un sentido verdaderamente opuesto al del don de entendimiento del Espíritu Santo. La fe produce purificación intelectual ayudada por el Espíritu Santo, que hace entrar íntimamente en la naturaleza de las cosas y principalmente en las verdades que se refieren a Dios. Está claro que esta visión moral es profundamente realista. La moral filosófica, la moral de Aristóteles, constata simplemente que la mayoría se guía por las pasiones, pero no explica todo este proceso interior que hace que la luz de la razón se oscurezca. Otro principio de la visión intelectual es cierta luz habitual sobreañadida a la luz de la razón, luz de la que también se priva a veces el alma. Esta es propiamente la fe. O sea, cuando la mente está dirigida hacia las cosas temporales y materiales, especialmente la lujuria, hay una imposibilidad especial de tener fe. O sea, de que subsista el hábito de la fe y que se produzcan sus actos. Esta privación es la ceguera, que es pena, en el sentido de que la privación de la luz de la gracia se considera como una pena. Es decir, que no se trata solamente de un efecto natural, sino que se trata de una restitución del orden universal de la justicia. Y hay una pena que corresponde a todo pecado, y en este caso a los pecados carnales que privan especialmente de la luz natural de la razón y también de la luz sobrenatural de la fe, como puede constatarse abundantemente. Por eso se dice de algunos: los ciega su maldad. Finalmente, hay otro principio de visión intelectual, y es todo principio inteligible por el que entiende el hombre otras cosas. A este principio inteligible puede o no prestar atención la mente humana, y el que no le preste atención puede acontecer de dos maneras. Unas veces porque la voluntad se aparta espontáneamente de su consideración, como dice la Escritura, ha renunciado a ser cuerdo y a obrar bien, en el Salmo 35. Otras veces por ocuparse la mente en cosas que ama más y alejan la atención de este principio. Según las palabras del Salmo, cayó sobre ellos el fuego de la concupiscencia y no vieron el sol. En ambos casos la ceguera de la mente es pecado. Es decir, hay veces en que la mente, por la acción de la voluntad, es apartada de la luz de la verdad. O sea que el hombre no quiere ver la verdad para obrar según su antojo. Otras veces no se aparta voluntariamente de la luz de la verdad, pero este apartamiento es una consecuencia penal de su conducta, o sea, de usar de manera inmoderada los sentidos, que son un principio de conocimiento distinto de la inteligencia. Entonces, cuando estos sentidos no están al servicio de la inteligencia, se produce este efecto. Por supuesto, todo esto supone la voluntariedad. Cuando hay un acto involuntario, entonces no se trata de la ceguera de la mente y del pecado que se considera aquí.
Entender la verdad es en sí mismo amable para cualquiera, aunque accidentalmente resulte odioso para alguno, es decir, en cuanto significa para él un obstáculo que le impide la consecución de lo que más ama. Cuando el lujurioso ama el conocimiento sensitivo, principalmente se aparta indirectamente del conocimiento de la verdad, aunque no quiera apartarse del conocimiento de la verdad directamente. Es una consecuencia necesaria, porque para él conocer la verdad es un obstáculo respecto de lo que quiere, efectivamente. Después hay un embotamiento propio de los sentidos. Lo embotado se opone a lo agudo, se llama agudo lo penetrante, y por eso se llama embotada una cosa que es roma e impotente para penetrar, que es como esférica en su punta, no es aguda. Por semejanza se dice del sentido corporal que penetra el medio cuando se percibe su objeto a cierta distancia, y también en cuanto que puede percibir la intimidad de las cosas como penetrándolas. Por eso en lo corporal se dice que una cosa tiene sentido agudo cuando a distancia puede percibir algo sensible, viendo, oyendo o olfateándola, y a lo inverso se dice que tiene embotado el sentido quien solamente lo percibe de cerca y los objetos de más tamaño. Ahora, hay un embotamiento de la inteligencia que es semejante a este. O sea, la capacidad intelectual disminuye cuando hay vicios. El embotamiento del sentido en la inteligencia implica cierta debilidad mental en la consideración de los bienes espirituales, pero la ceguera de la mente implica la privación total del conocimiento de esos bienes. Lo uno y lo otro se oponen al don del entendimiento, por el que con la mera percepción conoce el hombre los bienes espirituales y penetra sutilmente en su intimidad. El embotamiento, en cambio, como también la ceguera de la mente, tiene un carácter de pecado por ser voluntario, como se ve en quien tiene su afecto en lo carnal y siente fastidio o descuida tratar delicadamente lo espiritual. Es decir, la perfección espiritual es una capacidad intelectual elevada, es decir, los que tienen fe y aquellos en los cuales la fe crece, especialmente por la caridad y los dones del Espíritu Santo, que siempre están con la caridad y nunca están sin la caridad, estas personas se espiritualizan, es decir, tienen una capacidad intelectual superior. El mismo Santo Tomás, llamado doctor angélico, justamente por el influjo especial que tienen estos dones del entendimiento y de la ciencia en su inteligencia perfeccionada por la fe. Cuando no existe la fe, o cuando no existe la caridad, por lo menos se pierden estos dones y se pierde esta capacidad sutil de la inteligencia. Entonces, esta es una de las causas más profundas de la decadencia de la cultura. ¿Sí? En todas las épocas, pero nosotros lo constatamos en nuestra época, el difundirse de la lujuria y de otros pecados carnales produce finalmente un deterioro de la capacidad racional. La capacidad racional se va reduciendo cada vez más a una especie de uso tecnocrático, simplemente un uso técnico de la razón, no solo aplicada a las cosas propiamente técnicas, sino también
a otros ámbitos, incluso lo humanístico tratado como si fuera técnico, lo filosófico, jurídico, económico, etc., termina siendo tratado como una especie de técnica. Todo esto es fruto de un debilitamiento de la actividad propiamente intelectual, sobre todo por la pérdida de los dones del Espíritu Santo. Esto, como está diciendo, tiene lugar por los pecados carnales. San Gregorio Magno dice que el embotamiento del sentido en la inteligencia tiene su origen en la gula y la ceguera de la mente en la lujuria. Una es más grave que la otra, un vicio es más grave que la otra. La perfección de la operación intelectual en el hombre consiste en la capacidad de abstracción de las imágenes sensibles. O sea, a pesar de que el entendimiento necesita de lo sensible para funcionar, sin embargo, por su naturaleza se eleva por encima de lo sensible. Entonces, el problema de estos vicios es que hacen centrar la energía del alma, que es una sola, en el conocimiento sensitivo, que se realiza de una manera desequilibrada, desordenada, y que impide el uso de la razón. Por eso, cuanto más libre estuviere de esas imágenes el entendimiento humano, tanto mejor podría considerar lo inteligible y ordenar lo sensible. O sea, la actividad intelectual propiamente es una elevación por encima de los sentidos, porque esto es lo propio de la inteligencia, que capta las esencias de las cosas, esencias que no son particulares como las cosas materiales que tienen accidentes sensibles, sino que son universales. Por supuesto que en la filosofía y en la psicología modernas hay nociones de inteligencia que no corresponden a esto, es decir, la inteligencia en la filosofía empirista, en la filosofía idealista, a su modo también, es una especie de prolongación o sutilización de la sensibilidad. Pero aquí Santo Tomás está hablando en el sentido propiamente platónico y aristotélico, o sea, la inteligencia es una capacidad superior a la de los sentidos y es la que determina propiamente la esencia humana y la vida humana, la operación humana. Este término libre ya está en Aristóteles, en la metafísica. La metafísica es la ciencia más libre, o sea, menos esclava, menos dependiente de la sensibilidad. Por eso, cuanto más libre estuviere de esas imágenes el entendimiento humano, tanto mejor podría considerar lo inteligible y ordenar lo sensible. Como afirmó Anaxágoras, es preciso que el entendimiento esté separado y no mezclado para imperar en todo. Bueno, Anaxágoras es el primer filósofo que descubre la función del entendimiento en todo el universo. Por eso Aristóteles en su metafísica lo alaba tanto. Aristóteles agradece a todos los filósofos anteriores en su contribución al descubrimiento de la verdad, pero muy especialmente a Anaxágoras, porque es el que primero se fijó en el papel del entendimiento. Y Anaxágoras dijo que el entendimiento tiene que estar separado y no mezclado para imperar en todo. Y es asimismo conveniente que la gente domine la materia para poderla mover. Resulta, sin embargo, evidente que la satisfacción refuerza el interés hacia aquello que es gratificante. Y por esto afirma el filósofo en el 10º libro de la Ética que cada uno hace muy bien aquello que le proporciona complacencia. Lo enojoso, en cambio, o lo abandona o lo hace con deficiencia. Ahora bien, los vicios carnales, es decir, la gula y la lujuria, consisten en placeres del tacto, o sea, de la comida y del deleite carnal, los más vehementes de los placeres corporales. De ahí que por estos vicios se decida el hombre con resolución en favor de lo corporal.
y en consecuencia quede debilitada su operación en el plano intelectual. Este fenómeno se da más en la lujuria que en la gula, por ser más fuerte el placer venéreo que el del alimento. De ahí que de la lujuria se origine ceguera de la mente, que excluye casi de manera total el conocimiento de los bienes espirituales. De la gula, en cambio, procede el embotamiento de los sentidos, que hace al hombre torpe para captar las cosas. A la inversa, las virtudes opuestas, es decir, la abstinencia y la castidad, disponen extraordinariamente el hombre para que la labor intelectual sea perfecta. Por eso se dice en la Escritura: estos jóvenes, es decir, a los abstinentes y continentes, les dio Dios sabiduría y entendimiento en todas las letras y ciencias. Claro, es verdad, dice Santo Tomás, algunos que son lujuriosos a veces tratan sutilmente algunas materias, materias particulares. Tenemos ejemplos todos los días: hay jueces lujuriosos, hay empresarios lujuriosos, políticos lujuriosos en todos los países, etc. Entonces, claro, pero finalmente la ceguera de la mente aparece por algún lado. Es decir, tienen agudeza en tratar algunos asuntos particulares, pero le falta la visión universal, que es la propia de la inteligencia en el sentido propio. Aunque hay quien, sometido a los vicios carnales, pueda a veces tratar sutilmente cosas espirituales por la bondad de su ingenio natural o de un hábito sobreañadido, sin embargo, las más de las veces su intención se aleja necesariamente de esa sutil contemplación por los placeres del cuerpo. Y así los impuros pueden saber algunas verdades, pero su impureza constituye para ellos un serio obstáculo. Finalmente, lo que se impide es la contemplación. Los dones del Espíritu Santo están en el centro de la vida contemplativa, cuyo inicio es la fe, porque el medio proporcionado para unir el alma con Dios, como dice San Juan de la Cruz, es la fe. Pero esta fe es complementada, es iluminada por los dones del Espíritu Santo, muy especialmente por los que tratamos aquí: entendimiento y ciencia, y finalmente el sentido perfecto por la sabiduría. Los vicios carnales, cuanto más lejos están del Espíritu, tanto más desvían su atención hacia las cosas ajenas, por eso impiden más la contemplación del alma. Efectivamente, en las épocas donde abundan estos vicios, la contemplación queda casi eliminada, no solo en la vida de la sociedad, sino incluso en la vida de la Iglesia. Hay épocas en las cuales el interés contemplativo es superior, por ejemplo el siglo XVI español, que es una especie de la historia de la cristiandad, o como vemos ahora, que sucede lo contrario. Esto tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida humana, porque finalmente todos dependen de la metafísica, de la contemplación, y sobre todo de la contemplación teológica o de la contemplación sobrenatural. La cultura cristiana ha producido los efectos excelentes de la modernidad, sobre todo en su primera parte, el arte, la ciencia, el derecho, etcétera, de los cuales vivimos todavía hoy, y el embotamiento, la ceguera de la mente producen los efectos contrarios, sobre todo cuando hay falta de fe y por tanto falta de contemplación y falta finalmente de razón, porque se pierde el uso de la razón, no solo en los individuos, sino también en la sociedad. Y lo que prevalece es una apariencia de la razón, que no es propiamente razón, es decir, es una especie de habilidad técnica externa para ordenar las cosas humanas
cuando no hay principios profundos que puedan dar este mismo orden. Pero podemos volver a profundizar el significado de los dones del Espíritu Santo. De entendimiento y ciencia. La fe es oscura, sin embargo el entendimiento produce una capacidad de entender, por eso hay que preguntarse si puede estar en el mismo sujeto. Claramente sí. Aquí se explica bien qué consiste este don. Hay que establecer una doble distinción, una por parte de la fe y otra del entendimiento. Por parte de la fe hay que distinguir dos cosas, las que por sí mismas y de directa manera le incumben y que exceden la razón natural. Por ejemplo, que Dios es uno y trino, o que el Hijo se encarnó. Y otras que están ordenadas de alguna manera a la fe, como todo lo que está en la Escritura. Por parte del entendimiento, cabe decir también que hay dos formas de entender las cosas. Una de ellas, perfecta, como cuando conocemos la esencia de la cosa entendida o la verdad de un enunciado intelectual, como es en sí. Las cosas que corresponden a la fe no las podemos entender de esta forma mientras dure el estado de fe. O sea, no podemos entender en sentido propio qué es Dios, qué es la Trinidad, que es la encarnación del Verbo. Esto es objeto de fe que supera la capacidad natural de la mente humana, y por más que tengamos el don del entendimiento que complementa la fe, sin embargo no podemos entender en sí esas verdades, esas realidades que nos superan, son misterios en sentido absoluto. Podemos en cambio entender lo que está ordenado en la fe. Por ejemplo, verdades naturales, la inmortalidad del alma, la libertad, la causalidad del universo. Pero hay otro modo imperfecto de entender una cosa, es decir, cuando desconocemos su esencia misma o la verdad de una proposición. No se conoce qué es ni cómo, y sin embargo se conoce que lo que aparece externamente, exteriormente no es contrario a la verdad. O sea, cuando se trata en sentido estricto de las verdades sobrenaturales, no las conocemos directamente como entendiéndolas, sino que entendemos que lo que se revela no es contrario a la verdad. O sea, que no es contrario a la verdad que Dios sea trino en personas, o que el Verbo se haga carne. En el caso de la fe, comprende el hombre que no debe apartarse de ella por las dificultades que ve exteriormente. En este sentido, no hay inconveniente alguno en que mientras dure el estado de fe, también haya inteligencia sobre verdades que por sí mismas pertenecen a la fe. Es decir, que por la fe se van captando muchas verdades que se van acercando a la realidad divina, aunque no la hagan entender en sí. Y por ese motivo se va purificando la mente, como se dijo anteriormente, y lo contrario es la ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos. Es decir, el don del entendimiento va acompañando a la fe de manera tal que el hombre efectivamente se haga más inteligente, por una causa sobrenatural. Y en sentido contrario, la ausencia de fe y del don de inteligencia del Espíritu Santo produce el efecto contrario, es decir, que se vaya deteriorando la capacidad mental. Bueno, este don de entendimiento es principalmente especulativo, se refiere a las verdades divinas, como ya dijimos,
Pero también las acciones humanas tienen relación con la fe, por eso el don de entendimiento abarca también lo particular operable, por ejemplo, conocer con agudeza verdades morales, ¿no? Efectivamente, en la época presente, por los vicios contrarios, lujuria, gula y otros, se pierde la capacidad de entender las verdades morales, que no pueden ser percibidas perfectamente solo en el orden natural, sino está elevada la mente por la gracia, por la fe y por la caridad. En nuestro obrar, como dice San Agustín, por las razones eternas a las que se adhiere la razón superior, contemplándolas y consultándolas, de esta manera conocemos lo que hay que obrar. Esto no vale solo en el orden especulativo para conocer las cosas naturales en sus esencias, sino también en el orden práctico. La perfección de esta razón superior, que distingue San Agustín, es obra del don del entendimiento. San Agustín distingue razón superior, que se refiere a Dios, razón inferior, que se refiere a las cosas materiales. El don de entendimiento perfecciona especialmente la razón superior. Las obras que puede realizar el hombre, consideradas en sí mismas, no gozan de excelencia alguna, pero en cuanto tienen relación con la regla de la ley eterna y el fin de la bienaventuranza divina, adquieren la elevación requerida para que pueda versar sobre ellas el entendimiento. Es decir, que hay un ordenamiento práctico de la vida humana y que se repercute también en el orden social, que viene de la presencia del Espíritu Santo en la mente de los que tienen fe, que configura la cultura de una manera muy diferente cuando se trata de una sociedad que tiene fundamentalmente fe y de una sociedad que niega la fe. Este don de entendimiento se da en todos los que están en gracia. En los que no están en gracia, aunque tengan fe, no se da. Es decir, que una persona que tiene fe, pero no tiene gracia y caridad, no tiene el don del entendimiento. Y por eso no entiende con profundidad. Aunque eventualmente tenga elementos de vida cristiana. Por eso la vida cristiana se va deformando por esta falta de inteligencia. No saben ni comprenden, caminan en las tinieblas, dice el Salmo, y nadie que tenga la gracia camina en tinieblas. A tenor de estas palabras, el que me siga no caminará en la oscuridad. Nadie, pues, que esté en gracia, carece del don de entendimiento. Si no abunda el entendimiento en una sociedad, significa que no abunda la gracia. Es necesario que cuantos poseen la gracia tengan también rectitud de voluntad, porque la gracia prepara la voluntad para el bien, como dice San Agustín. La voluntad no puede ir, sin embargo, encaminada hacia el bien si no preexiste algún conocimiento de la verdad. Pues su objeto es el bien captado por el entendimiento, como dice el filósofo en el tercer libro de Ánima. Y así como el don de caridad del Espíritu Santo dispone la voluntad para orientarse directamente hacia un bien sobrenatural, así también por el don del entendimiento ilustra la mente humana para que conozca la verdad sobrenatural, hacia la cual debe ir orientada la voluntad recta. Por eso, como el don de la caridad se da en cuantos tienen la gracia santificante, se da también el don del entendimiento. Porque
la vida intelectual humana es muy dinámica. Ya Aristóteles decía que hay una circulación entre el entendimiento y la voluntad, y que la voluntad está en el entendimiento, en la razón. Entonces, en el orden sobrenatural que perfecciona la naturaleza, esta circulación es más visible. Entonces, cuanto más influye la voluntad recta sobre el entendimiento, más se conoce, y cuanto más se conoce, la voluntad puede ser más recta, etc. Hay un movimiento circular o helicoidal que acerca al fin. Hay quienes, teniendo la gracia santificante, pueden ser tardos en cosas que no son necesarias para la salvación, mas respecto de lo necesario para la salvación, son suficientemente instruidos por el Espíritu Santo, según las palabras de la primera de Juan. Su unción nos enseña acerca de todas las cosas. Aunque no todos los que poseen la fe entienden plenamente lo que se les propone para creer, entienden, sin embargo, que deben creerlas y que por nada se deben apartar de ellas. Porque efectivamente la oscuridad de la fe permanece, porque Dios mismo es inaccesible en esta vida en su esencia para el conocimiento humano, sino que lo conocemos por una participación, por una comunicación que es imperfecta todavía. El don de entendimiento nunca es sustraído a los santos en lo que concierne a las cosas necesarias para la salvación. Por lo que respecta en cambio a otras cosas, se les sustrae a veces, de manera que con su inteligencia no pueden penetrar con claridad en todas las cosas para que no haya motivo de soberbia. Y después afirma lo contrario, o sea, los que no tienen la gracia santificante no tienen el don del entendimiento. Este don se distingue de los otros, por supuesto, y corresponde a la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, como dice San Agustín. Esa pureza de corazón se logra por las virtudes y los dones propios de la voluntad. La otra es como un complemento para la visión divina. Se trata de una pureza de la mente, depurada de los fantasmas y de los errores, de tal manera que no reciba las cosas de Dios en forma de imágenes corporales ni de perversiones heréticas. Es decir, la herejía es especialmente contraria al don del entendimiento. La herejía, que es un pecado del cual trata aquí en estas cuestiones, pecado contra la fe. Los pecados contra la fe son los principales porque atentando contra el entendimiento impiden todo el desarrollo de la vida moral, que depende siempre del entendimiento. Esta pureza es obra del don de entendimiento. Y por último, los frutos. Los frutos son las operaciones perfectas que se realizan con los dones. Fruto del entendimiento es la fe entendida como una certeza especial que se tiene en las cuestiones de fe. El don del entendimiento va ordenado a la certeza de la fe como fruto, ya que, como dice la glosa, comentario medieval sobre el texto de Gálatas 5, la fe como fruto es la certeza sobre las cosas invisibles. O sea, que cuanto más don de entendimiento se tenga por el crecimiento de la caridad que informa la fe, tanto más esta fe se hace cierta.
al don de entendimiento corresponde como fruto propio la fe, es decir, la certeza de la fe. Pero como fruto último le corresponde el gozo, el cual atañe a la voluntad. O sea, cuanto más certeza en la inteligencia, tanto más gozo en la voluntad. Por último, digamos algo sobre la ciencia. El don de ciencia el hombre, por medio de la razón natural, asciende intelectualmente a una verdad y puede ser perfeccionado en esa verdad de dos maneras: primero captándola, luego formulando sobre ella un juicio cierto. Por eso, para que el entendimiento humano ascienda con perfección a la verdad de fe, se requieren dos cosas. Primera, que reciba rectamente lo que se le propone, y esto corresponde al entendimiento. El segundo requisito es que tenga de ella un juicio cierto y exacto, es decir, llegar a discernir entre lo que debe y no debe ser creído. Para esto es necesario el don de ciencia. Santo Tomás explica que el don de ciencia no se refiere directamente a Dios, sino a las criaturas. En primer lugar, las verdades de fe como proposiciones se distinguen, por ejemplo, las enseñanzas que corresponden a la fe de las que no corresponden, como por una especie de instinto que es este don de ciencia del Espíritu Santo. Y después, especialmente, se conocen las criaturas. Se conocen las criaturas como principios para llegar a Dios. Sobre las verdades de fe puede haber una doble ciencia, una que le da al hombre lo que debe creer, distinguiendo bien las cosas de fe de las que no lo son. En este sentido, la ciencia es don y conviene a todos los santos. Pero hay otra ciencia sobre las verdades de fe por las que el hombre sabe no solamente qué debe creer, sino también manifestar su fe, inducir a otros y creer y rebatir a quienes le impugnan. Esta es la ciencia clasificada entre las gracias gratis datas. No se da a todos, sino a algunos. Esta es un carisma. Una cosa es distinguir personalmente lo que hay que creer de lo que no hay que creer, y otra es saber manifestarlo o rechazar las impugnaciones de los adversarios. Y aquí tenemos un principio fundamental: los dones son más perfectos que las virtudes morales y que las virtudes intelectuales, pero no son más perfectos que las virtudes teologales. Al contrario, los dones se ordenan como fin a la perfección de las virtudes teologales. O sea, el temor, la piedad, la fortaleza y el don de consejo perfeccionan la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En cambio, los dones de sabiduría, entendimiento y ciencia no perfeccionan la fe, esperanza y caridad, sino que las complementan, porque tienen por fin la operación de estas virtudes que finalmente tienen por objeto a Dios en sí mismo, y por eso son superiores. Toda la vida espiritual humana está centrada en las tres virtudes teologales y sus actos. Y los dones del Espíritu Santo, así como las virtudes cardinales infusas y los dones que las perfeccionan, se ordenan a esta vida teologal, que es la de las tres virtudes. Con esto podemos dar lugar
dar algunas preguntas. Sobre la luz natural de la razón. Sí. La fe implica un nuevo modo de luz, ¿no es cierto? Pero es una luz con penumbra sobre... Una luz que excede la capacidad natural. Y ya la luz natural de la razón es en cierta manera oscura. Aristóteles cita en el segundo libro de la Metafísica la lechuza, que no puede ver de día porque tiene ojos débiles, entonces proporcionada a la luz que hay de noche. Así son los ojos del entendimiento humano respecto de las cosas divinas, de la realidad de Dios, de las causas de las cosas. Pero en el orden sobrenatural esto se da de una manera muy superior, porque aquí se trata no solamente de captar a Dios como causa, que ya es excedente, sino de captarlo en sí mismo. Y por eso la luz de la fe, que sirve para conocer a Dios en sí como principio de la bienaventuranza eterna, se transforma después en la visión beatífica de Dios. Esta luz de la fe es mucho más excedente. Y por eso deja el entendimiento humano en la oscuridad. Y en ese ámbito iluminado por la fe, el don del entendimiento y el don de ciencia, ¿cómo actúan? Como si fueran una especie de enfoque superior dentro de esa penumbra de la fe, enfocan realidades y permiten al ser humano. Sí, permiten distinguir lo que conduce a esa luz o lo que aparta de esa luz de la fe. El don de entendimiento refiriéndose directamente a las verdades divinas y ordenando desde estas las prácticas humanas, y el don de ciencia percibiendo los aspectos creados de estas verdades o los aspectos limitados que permiten acceder al conocimiento superior del don de entendimiento y de la fe misma. Por último, recuerdo la palabra de San Agustín: en tu luz vemos la luz. ¿Puedo explicarme esto, padre? Bueno, eso, en tu luz vemos la luz. San Tomás lo aplica muchas veces a la luz del entendimiento agente. Y sobre todo lo aplica después al conocimiento de Dios, por supuesto. Es porque recibimos una luz que finalmente es la luz de la fe, la más elevada. Podemos percibir algo de la luz de Dios, pero esta luz de Dios es oscura para nosotros y no es una luz indeterminada, sino que es oscura porque contiene toda la perfección de Dios. No es simplemente una especie de claro oscuro, o luz y tinieblas al mismo tiempo, como dice Hegel, sino que es realmente la luz excedente que contiene toda perfección. Una pregunta. Ahí el padre Santiago Martín comentaba que los obispos alemanes, el presidente de la conferencia episcopal alemana, decía que había una ley en Alemania, era razonable, la ley de aborto, una ley de aborto que permite libre hasta la semana 12, y que estaba muy mal la oposición que los provida le estaban haciendo a esta jurista que quieren designar en el Tribunal Superior Alemán, que la consideraba idónea, que dice que no es real que tenga dignidad el hombre, aunque exista vida humana hasta el momento del nacimiento. ¿Cómo se explica que obispos caigan, no sé qué sería, así, bueno, ceguedad de mente? ¿No? ¿Qué explicación? Bueno, es influjo de la cultura contemporánea, sobre todo de la filosofía idealista. En Alemania el influjo de la filosofía moderna, de Kant, de Hegel, del iluminismo es muy fuerte. Además se combina con el protestantismo. Entonces, esto produce un clima cultural que es especialmente contrario a esta dureza mental, ¿no? Aunque evidentemente en ese tipo de cultura sí hay muchos desarrollos técnicos, científicos, etcétera, pero
como diría San Agustín, se refieren a la razón inferior, no a la razón superior, ¿no? La razón superior es la que ordena la mente respecto de Dios y también respecto de las verdades prácticas que se dirigen, que sirven para conocer a Dios, ¿no? Pero no lleva a duda, porque ahí, según lo que decía ahí, no tendría que fallar si están en real gracia, no les digo, pero parecen incompatibles semejantes afirmaciones. Validar una ley de aborto por parte de obispos. ¿Cómo puede ser posible una cosa de esa naturaleza? Bueno, es posible por este tipo de embotamiento de la mente y de ceguera que va alejando crecientemente de los dones del Espíritu Santo y finalmente de la verdadera fe. Justamente, pensando en estos obispos, olvidémonos de los obispos porque el ejemplo no ha sido feo. Oí que el embotamiento de la mente y la ceguera se producen por la lujuria y la gula. Pensando en gente que dice ese tipo de barbaridades, sería para mí casi increíble que sea producto de la lujuria y la gula. Si no, me parece mucho más satánico y mucho más propio de la soberbia de Satanás, que no tenía cuerpo y por tanto no podía tener ni gula ni lujuria. Entonces, Santo Tomás, en la parte del entendimiento, se concentra en la gula y la lujuria. Yo pensaba cuando oía eso, decía, ¿por qué no habla de la soberbia también? O lo dice en otro lado. Curiosamente, la única parte donde habla de la soberbia, con eso termino, es cuando dice que a los santos se les da entendimiento de las cosas propias de la fe, pero no las de otras, para que no tengan soberbia. Eso lo pasó recién. Y es curioso que es la única vez que habla de la soberbia y se aplica a los santos. Lo que pasa es que de la soberbia habla en otras cuestiones más adelante, porque la soberbia para él es un vicio infantil, no es siempre la soberbia satánica, es propia de... Justamente para tener ese tipo de soberbia no hay que tener embotada la mente, porque si uno la tiene embotada por la lujuria o por la gula, no es capaz de agudeza intelectual, ¿no? Entonces, para él la soberbia es un vicio contrario a la templanza, y la templanza es una virtud cardinal que se refiere a la moderación de las pasiones, ¿no? Aquí está la templanza, soberbia, 162. O sea, lo pone dentro de como una especie de vicio carnal, no como un vicio espiritual directamente, ¿no? La soberbia lleva consigo algo que se opone a la recta razón y esto constituye pecado, como dice Dionisio en los nombres de Dios. El mal del alma consiste en apartarse de la recta razón, pues es evidente que la soberbia es pecado. Soberbia se distingue en dos aspectos: en cuanto sobrepasa la regla de la razón y así es pecado. En segundo lugar, puede significar exceso. En este sentido, todo exceso puede llamarse soberbia. La soberbia se opone directamente a la virtud de la humildad, que se ocupa más o menos del mismo objeto que la magnanimidad, como dijimos antes. Por eso el vicio opuesto a la soberbia por defecto está próximo al vicio de la pusilanimidad, que se opone a la magnanimidad por defecto. Efectivamente, así como es propio de la magnanimidad de empujar el ánimo contra la desesperación, así es propio de la humildad retraer el ánimo de su deseo desordenado de cosas grandes, de su desordenado deseo de cosas grandes contra la presunción. Por su parte, la pusilanimidad, si lleva consigo defecto en la búsqueda de las cosas grandes,
se opone propiamente a la magnanimidad por defecto, etc. Como la soberbia lleva consigo cierta superioridad, se opone más directamente a la humildad, de igual modo que la pusilanimidad, que indica pequeñez de espíritu, al desear cosas grandes, se opone más directamente a la magnanimidad. Ya, para él la soberbia es un defecto más bien sensible, o sea que no es un vicio en cierta manera irracional e infantil, no es siempre la soberbia satánica, porque esta es propia de la mente, de una mente superior, no de la mente humana. Evidentemente el demonio influye sobre el hombre, el pecado original es eso, en primer lugar, y después en otros pecados, pero no siempre directamente hay este tipo de soberbia en la actitud humana. Sí. Padre, entonces debo entender que para Santo Tomás importa más el entendimiento, la lujuria que la soberbia. En cierta manera sí. Sí, porque va directamente contra el uso de la inteligencia. Y en derecho se seguiría, podría seguir, digamos, como indicio eso, ¿no? El pecado de soberbia puede ser considerado bajo un doble aspecto. En primer lugar, según su propia especie, que le viene de su objeto propio. Vista así, la soberbia es un pecado especial, porque tiene un objeto especial, que es un deseo desordenado de la propia excelencia. Esta es la definición clásica que lo utiliza siempre. El deseo desordenado de la propia excelencia, que corresponde más a una imagen, a la fama, al reconocimiento externo, ¿no? Por eso tiene mucho de sensible. Puede considerarse también como difundiéndose por los otros pecados. Bajo este aspecto posee una cierta generalidad, en cuanto que de la soberbia pueden nacer todos los pecados de una doble forma. Primero de modo directo, en cuanto que otros pecados se ordenan al fin de la soberbia, que es la propia excelencia, a la cual puede ordenarse todo cuanto se desea desordenadamente. En segundo lugar, indirectamente, removiendo los obstáculos, en cuanto que por la soberbia el hombre desprecia la ley divina que le impide pecar. Como dice Jeremías, quebraste tu yugo, rompiste tus coyundas y dijiste, no serviré. O sea, en algunos casos la soberbia hace que, deseando la propia excelencia a toda costa, se transgredan los mandamientos, no porque se los quiera transgredir siempre directamente, sino porque esto es una consecuencia de buscar la propia superioridad, ¿no? ¿El homicidio es hijo de la lujuria? Uno de los hijos. Sí, también de la ira, depende de eso. Pero a veces, sí, en los pecados más graves hay a veces un influjo diabólico más directo, como en algunos pecados de soberbia, pero una cosa es la soberbia humana y otra cosa es el influjo del demonio sobre la sensibilidad del soberbio. Justamente porque la soberbia pertenece a la sensibilidad, el influjo es posible, porque el demonio no mueve directamente la inteligencia, sino los sentidos o los afectos que tiene el órgano corporal. ¿Y lo que se llama vanidad, qué sería? No, la vanidad es un deseo no tanto de excelencia cuanto de reconocimiento, de fama, podríamos decir, ¿no? A esta generalidad de la soberbia pertenece el que de ella nazcan a veces todos los vicios, porque aunque no se pueden transgredir todos los preceptos de la ley por cualquier pecado de desprecio que es objeto de la soberbia,
No toda transgresión de los preceptos divinos se debe a menosprecio, sino que a veces se debe a ignorancia y otras veces a flaqueza. De aquí que, como dice San Agustín en el libro de la naturaleza y la gracia, se cometen muchas faltas sin obrar por soberbia. O sea, los pecados no siempre son por soberbia. A veces son simplemente por debilidad de los lujuriosos o por vanidad de los que buscan el reconocimiento y caen en otros pecados como mentira, etc., ¿no? Y a veces simplemente ignorancia. Pero no siempre la ignorancia es inculpable. Cuando es invencible solamente es inculpa, sino que a veces se puede salir de la ignorancia, pero no hay voluntad de salir. Ahora, en un mundo tan lujurioso, cuesta mucho ir contra las malas leyes por efecto de todo. Bueno, pero incluso en el orden del derecho natural, porque sí, está oscurecido, ¿no? Exactamente. El problema es que no se usa la razón adecuadamente, justamente por esta lujuria estructural que existe en la cultura contemporánea, porque todo conduce a la lujuria, entonces, y a otros vicios semejantes, avaricia también, por supuesto, otros vicios, pero que pertenecen a la sensibilidad. Pero la lujuria tiene un papel importante y por eso la mente está configurada de una manera tal que si no se vence la lujuria no se puede reformar en el orden práctico y tampoco en el teórico. O sea, las elaboraciones mentales, filosóficas y de otras ciencias finalmente están afectadas por esta configuración de la cultura contemporánea dirigida a los placeres sensibles y a las cosas materiales, ¿no? El Santo Tomás aquí, hablando de la soberbia, dice justamente está en el apetito irascible. El apetito irascible no es la voluntad, es una facultad sensitiva. En sentido propio es parte del apetito sensitivo, como la ira tomada propiamente es una pasión del apetito sensitivo. En segundo lugar, puede tomarse el apetito irascible de un modo más amplio, de modo que pertenezca también al apetito intelectual e intelectivo, al cual a veces se atribuye la ira, en cuanto lo atribuimos a Dios y a los ángeles, no como pasión, sino como juicio de la justicia. Sin embargo, tomada así, la potencia irascible no es distinta de la concupiscible, como es evidente que dijimos en la primera parte. Por consiguiente, si lo arduo, objeto de la soberbia, fuera únicamente algo sensible a lo que pudiera atender el apetito sensitivo, sería necesario que la soberbia estuviera en el irascible, que es parte de dicho apetito sensitivo. Pero dado que lo arduo que considera la soberbia se encuentra comúnmente no solo en las cosas sensibles, sino también en las espirituales, hay que decir que el sujeto de la soberbia es el irascible, no solo tomado propiamente como parte del apetito sensitivo, sino tomado de un modo común en cuanto se halla en el apetito intelectual. Por eso se atribuye la soberbia también a los demonios, es decir, hay una raíz también espiritual y no solamente sensitiva. Entonces, hay como dos niveles de soberbia, uno que pertenece al apetito irascible, en sentido propio, que es algo sensible, o sea, hay gente que es muy visible en su soberbia, o sea que se nota que tiene soberbia porque es una soberbia más sensible, más inferior.
y hay otra que tiene una soberbia más voluntaria, o sea que es más espiritual, ¿no? Después pone las 4 especies de soberbia de San Gregorio. La soberbia implica un deseo inmoderado de excelencia que no se acomoda a la recta razón. Hay que tener en cuenta que cualquier excelencia procede de algún bien realmente poseído, lo cual puede ser considerado en un triple modo. Primero, visto en sí mismo, ya que es claro que cuanto mayor es el bien que alguien posee, tanto mayor excelencia se consigue mediante él. Por eso, cuando alguien se atribuye a sí mismo un bien que no posee, es claro que su apetito tiende a conseguir una excelencia propia más allá de las normas de la prudencia. Y así tenemos la tercera especie de soberbia, cuando uno se jacta de poseer lo que no posee. En segundo lugar, visto por su causa, en cuanto es más excelente poseer un bien por sí mismo que recibido de otro. Por ello, cuando uno considera un bien recibido de otro como si lo poseyera por sí mismo, su apetito se exalta hasta desear su propia excelencia por encima de lo que le corresponde. Uno puede ser la causa de su bien de dos modos, eficiente y meritorio. Conforme a esto se toman 2 especies de soberbia. A saber, creer que se tiene por sí mismo lo que se ha recibido de Dios, o creer que le ha sido dado de arriba por sus propios méritos. En tercer lugar, por el modo de poseerlo, en cuanto que se hace uno más excelente por el hecho de poseer un bien mejor que los demás. También de este modo puede buscar el apetito desordenadamente su propia excelencia, lo cual da lugar a una cuarta especie de soberbia, que tiene lugar cuando uno, despreciando a los demás, desean que todos lo miren. Esta soberbia es por comparación a otras personas humanas, ¿no? Este tipo de soberbia sí tiene mucho de sensitivo, ¿no? Por ejemplo, las personas ricas desprecian a los pobres, o las personas inteligentes a los que no tienen tanta instrucción, etc. Este tipo de soberbia es más cercana a lo sensitivo muchas veces. No tiene una elaboración intelectual. El que llamamos mediocre, que le molesta que lo sostengan. Bueno, pero eso ya es envidia, que es la tristeza del bien ajeno. Sí. El pecado de Adán y Eva fue de soberbia porque la serpiente les dice, seréis como dioses. Y ellos quisieron algo, una excelencia que no les correspondía. Básicamente ese es el pecado de Adán y Eva, y consistió en ser como dioses, en definir qué está bien y qué está mal. Porque la fruta que no podían probar es la de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando un obispo, o X, no importa si es obispo o no, cuando alguien dice que el aborto no es pecado, se erige en Dios. Se erige en Dios, está cometiendo el pecado original, el primero de todos. Bueno, no creo que hayan dicho eso. Porque Dios dijo que está mal, para mí está bien. Eso es ponerse por la regla de Dios y es una soberbia increíble. Sí, eso no creo que hayan dicho una cosa. No, lo que dijo que era una ley, pero más o menos, porque dijo que era una ley de aborto razonable. Una ley de aborto razonable que tenían en Alemania. Sí. Con aborto libre hasta la semana 12. Es el típico abortismo católico. Estoy en contra, pero. Y ahí permiten todo. Ahí hay que ver, Santo Tomás en la Prima Secunde, cuando habla del pecado original, no lo explica simplemente con la soberbia, lo explica con la desobediencia. O sea, estrictamente es una desobediencia al precepto divino, ¿no? Que es el de no comer del árbol, ¿no? La serpiente seduce para que coman del árbol y ahí desobedece, ¿no? Vicios y pecados.
causa del pecado. Distinción de los pecados. A ver. ¿Cómo? No, estamos ramificando un poco, me parece que vale la pena. Porque come, le alimenta la galleta. No, Sí. ya podemos parar la Esencia del pecado original. A ver. Bueno, No puedo terminar. El pecado original es una debilidad de la naturaleza. Aquí se trata del pecado original en cuanto producido en el hombre, ¿no? O sea, el efecto que es la privación de la justicia original. A ver. El hombre... ¿Cómo? No hace falta que resolvamos el tema del pecado original hoy. Bueno. No, el tema era cuál fue la raíz del pecado original. Claro. No, seréis como dioses y la ciencia del bien y el mal son bastante claros. Sí. Cuando alguien dice que una cosa que Dios condena no es tan grave o es razonable, dice que no, es así, es elegirse por encima de Dios. ¿No? Olvidar. O igual, sí, lo mismo igual. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más.